Es apabullante la cantidad de estudios de mercado que ponen de manifiesto que las personas que quieren hacer negocios con la empresa, que les ofrecen los productos de mejor calidad, con el máximo de prestaciones, el mejor servicio y todo al mejor precio, pero piensan en las empresas que generan la mayor fidelidad. Rara vez tienen todas esas cosas. Si quieres comprar una Harley Davidson personalizada, tienes que esperar 6 meses para que te la entreguen. Es un honor. Hay que decir que ha reducido el plazo de un año. Eso es un servicio pésimo. Los ordenadores de Apple son al menos un 25% más caros que una PC equivalente. Además, hay menos programas disponibles para su sistema operativo. Además, tienen menos equipos periféricos. Además, las propias máquinas son a veces más lentas que un PC similar. Si la gente tomara solo decisiones racionales e hiciera todas las averiguaciones pertinentes antes de realizar una compra, nadie compraría jamás una Mac. Pero por supuesto, la gente que sí compra Mac, si algunos no solo los compran, los adoran, en un sentido que proviene directamente del corazón o del sistema límbico. Todos conocemos a alguien que es un amante empedernido de Mac. Pregúntale por qué. ¿Por qué ama su Mac? Y no te dirá, bueno, me considero alguien al que le gusta desafiar el orden establecido y para mí es importante rodearme de personas, productos y marcas que demuestren al mundo exterior que creo serlo. Desde un punto de vista de la biología, eso es lo que ha sucedido, pero esa decisión fue tomada en la parte del cerebro que controla la conducta, pero no en el lenguaje, así que, en lugar, lo que hace es ofrecer una justificación racional. Es por el interfaz del usuario, es por la sencillez, es por su diseño. Es por la gran calidad, son los mejores ordenadores, son unas personas creativas. En realidad, su decisión de compra y su lealtad son ambas profundamente personales. En realidad, no tiene mucho que ver con Apple, sino tiene que ver con él mismo. Lo mismo puede decir incluso de la gente o lo que le encanta trabajar en Apple. Ni siquiera los empleados son capaces de expresarlo en palabras. En su caso, su trabajo es uno de los qué de su por qué. Esa gente también está convencida de que lo que está detrás del éxito de Apple es únicamente la calidad de los productos. Pero en su fuero interno, a todos les encanta formar parte de algo más grande que ellos. Los empleados más leales a Apple, como la mayoría de los clientes más fieles a Apple, aman a todos con una buena revolución. Un gran aumento de sueldo y unos beneficios adicionales no podrían convencer a un empleado de Apple para que trabajara para él. Y ninguna cantidad de incentivos en una forma de reembolso y descuentos podrían convencer a un usuario fiel a Mac que se cambiará a una PC. Muchos ya están pagando el doble del precio. Esto trasciende lo racional, es una creencia. No es casualidad que la cultura de Apple sea descrita a menudo como un culto. Se trata de algo que únicamente los productos es una causa que apoya. Es una cuestión de fe. ¿Te acuerdas de Honda y de Ferrari? Los productos ya no son los símbolos de lo que la empresa cree. También sirve como símbolos de lo que creen los compradores leales. A las personas que poseen un ordenador portátil de Apple, por ejemplo, les encanta abrirlo mientras están sentados en un aeropuerto. Les gusta que todo el mundo sepa que están utilizando el Mac. Es un emblema, un símbolo de lo que son. Ese resplandeciente logotipo de Apple da testimonio de algo cerca de esas personas y de cómo ven el mundo. ¿Alguien se da cuenta cuando una persona abre la tapa de su ordenador HP o Dell? No, ni siquiera le importa a la persona que utilizan esos ordenadores, HP o Dell. Tienen una idea confusa del por qué.
así que sus productos y sus marcas no simbolizan nada relacionado con sus usuarios. Para el poseedor de una Dell o un HP, su ordenador, con independencia de lo rápido o elegante que sea, no simboliza una finalidad, una causa o una creencia más elevada. Es solo un ordenador. De hecho, durante mucho tiempo el logotipo de la tapa del ordenador de Dell miraba al usuario, de manera que cuando lo abriera quedaría invertido para todos los demás. Los productos con una idea clara del por qué proporcionan a las personas una manera de decirle al mundo exterior quiénes son y qué es lo que creen. Recuerda, la gente que no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Si una empresa no tiene una idea clara del por qué, entonces es imposible que el mundo exterior perciba otra cosa que lo que haces en esa empresa. Y cuando eso pasa, las manipulaciones basadas en impulsar el precio, las prestaciones, el servicio o la calidad no se convierten en el principal medio de difusión, de diferenciador. Capítulo 5. Claridad, disciplina y coherencia. La naturaleza aborrece el vacío. Para propiciar la vida, la madre naturaleza intenta encontrar el equilibrio siempre que es posible. Cuando se destruye una vida como consecuencia, por ejemplo, de un incendio forestal, la naturaleza introduciría una nueva vida para sustituirla. La existencia de una cadena trófica en cualquier ecosistema, en la que cada animal existe para servirle de alimento a otro, es una forma de mantener equilibrio. El círculo dorado, basado en principios naturales de la biología, obedece también a las necesidades de un equilibrio. Como ya he comentado, cuando el porqué está ausente, se produce el equilibrio y florecen las manipulaciones. Y cuando éstas prosperan, la incertidumbre aumenta para los compradores. La inestabilidad se acrecienta para los vendedores y el estrés crece para todos. Empezar con el porqué es solo el principio. Queda trabajo por hacer antes de que una persona u una organización se gane el derecho que adquiera la capacidad para motivar. Para que el círculo dorado funcione, cada una de las piezas debe estar en equilibrio y en el orden correcto. Claridad en el porqué. Todo empieza con la claridad. Tienes que saber el por qué haces lo que haces. Si la gente no compra lo que haces, compra el porqué de lo que haces. ¿De dónde se desprende qué? Si tú no sabes por qué haces lo que haces, ¿cómo lo van a saber los demás? Si el responsable de la organización no es capaz de definir con claridad el porqué de que exista la organización, aparte de por sus productos o servicios, entonces, ¿cómo esperas que los empleados sepan por qué se van a trabajar? Si un político no es capaz de exponer el porqué de que aspire a un cargo público, más allá del manido, espíritu de servicio. El mínimo razonable exige a todo político. Entonces, ¿cómo sabrán los votantes a quiénes apoyar? Las manipulaciones pueden provocar el resultado de una elección, pero no contribuyen a escoger el verdadero líder. El liderazgo requiere de un seguimiento voluntario. Necesita a aquellos que creen en algo mayor que en un solo problema. Motivar empieza con la claridad en el porqué. Disciplina en el cómo. Una vez que sabes por qué haces lo que haces, la siguiente pregunta es ¿cómo lo harás? Los cómo son los valores o principios que orientan cómo haces en realidad tu causa. El cómo haces las cosas que se manifiesten en el sistema y proceso dentro de una organización y la cultura. Entender cómo haces las cosas y
y más importante aún, tener la disciplina para que la organización y todos sus empleados se hagan responsables de esos principios rectores. Mejora la capacidad de trabajo de una organización para esforzar en aras de sus virtudes naturales. Entender cómo te proporcionará una mayor capacidad, por ejemplo, contratar personal o encontrar socios que crezcan de forma natural cuando trabajen contigo. Curiosamente, la pregunta más importante con la respuesta más equiva, ¿por qué lo haces? En realidad, bastante sencilla y racional de describir, y lo iré desvelando en capítulos posteriores, es la disciplina para no desviarte jamás de tu causa, para hacerte responsable de cómo haces las cosas. Esta es la parte más difícil. Y para hacernos la más difícil, todavía nos recordaremos nuestros valores escribiendo en la pared, como nombres, integridad, sinceridad, innovación, comunicación, por ejemplo. Pero los nombres no tienen una aplicación práctica, son cosas. No se pueden crear sistemas o establecer incendios en torno a esas cosas. Es casi imposible responsabilizar a la gente de los nombres. Bob, si no te importa hoy, pon un poco más de innovación. Y si tienes que escribir sinceridad en la pared para acordarte de practicarla, entonces es posible que de todas maneras tengas problemas muy serios. Para que los valores o principios rectores sean realmente eficaces, tienen que ser locuciones verbales. No es integridad, es haz siempre lo correcto. No es innovación, es considera el problema desde otra perspectiva. Expresar nuestros valores como locuciones verbales no proporcionan una idea clara. Tenemos una idea clara de cómo actuar en una situación. Así que podemos responsabilizar a los demás para que los evalúen o incluso establezcan intensivos en el entorno a ellos. Decir a la gente que tengan integridad no garantiza que sus decisiones vayan al presente siempre y lo más conveniente para los consumidores o clientes. Decirles que siempre hagan lo correcto. Sí, me pregunto qué valores habrán escrito Samson en las paredes cuando creó aquel descuento que no era aplicable a las personas que vivían en edificios con viviendas. El círculo dorado aporta una explicación para el éxito duradero, pero la naturaleza hiriente de hacer las cosas con visión de futuro a menudo implican inversiones o costes a corto plazo. Esta es la razón de que la disciplina para mantenerse atento al porqué y permanecer fieles a tus valores para que tengan tanta importancia.